Hola a todos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes un tema más de la palabra de Dios. Esperamos que los temas que hemos compartido haya podido bendecir la vida de cada uno de ustedes. Esa es la intención por la cual estamos haciendo este tipo de videos o conferencias a través de este medio. Bendiciones para todos, un saludo y un abrazo fraterno a todos mis hermanos en la fe, a todos mis familiares y amigos y a cada una de las personas que muy amablemente se han inscrito a este canal, y esperamos de corazón que cada mensaje que hemos compartido haya logrado bendecir la vida de cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que debe surgir de toda la situación que hoy estamos viviendo. Sé que quizás para muchas personas el tema COVID-19 ya es un tema bastante trillado. Sé y entendemos que para muchas personas escuchar hoy hablar del COVID-19 quizás ya se volvió un tema molesto, porque es de lo único que uno escucha todos los días en las noticias, en la televisión, en la radio, hablar de este tema COVID-19 y todo lo que detrás de esta situación se ha generado, ¿verdad? Pero hoy quiero llevarlos a una reflexión bastante importante, necesaria para los tiempos que estamos viviendo. Como hijos de Dios, como pueblos de Dios, tenemos que preguntarnos si estamos entendiendo, si estamos comprendiendo, o voy a decirlo de otra manera, si estamos aprendiendo de la situación que hoy el mundo está viviendo a través de esta pandemia del virus COVID-19. Entonces, esta reflexión, amados hermanos, es una reflexión que es muy importante, repito, que es una reflexión muy interesante, necesaria para que la hagamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay algo muy interesante con respecto a lo que hoy se está viviendo, porque muchas personas pues han llegado a muchísimas conclusiones, ¿verdad? Con respecto a esta pandemia. Quiero titular este mensaje o esta reflexión que hoy quiero compartirles a cada uno de ustedes. La he titulado Mirando más allá de lo que otros miran. Ese es el título de la reflexión que hoy vamos a hacer. Entonces, esta situación que hemos vivido con respecto al tema COVID-19 o el tema COVID-19 ha causado un gran desastre en el mundo en todas sus esferas. Eso es algo que en este momento ya no lo podemos negar de ninguna forma. La situación que ha generado el tema COVID-19 ha generado, repito, un desastre en todas las áreas del mundo, en cada una de las esferas. Ha generado un problema en la esfera de la política, ha generado un problema en la esfera de la educación, ha generado problemas en lo social, en lo empresarial, en lo laboral, ha generado problemas en la economía, ha generado problemas en la cultura, ha generado problemas en el arte, ha generado también problemas en la religión, y en muchas otras áreas, y repito, y esferas de la sociedad en la cual vivimos. Entonces, dentro de esa sociedad, dentro de el sistema que hoy gobierna este mundo, que hoy está, digamos, moviendo los hilos del mundo, aunque la iglesia de Cristo, nosotros como iglesia de Dios, no estamos siendo gobernados por ese sistema, sí hacemos parte o vivimos en esta tierra, en este ámbito físico, y aunque nosotros estamos siendo gobernados por el reino de Dios, no quiere decir que la situación que el mundo hoy está viviendo no afecta aún la iglesia de Cristo. Mm, Ahora, recuerdo hay un texto muy interesante del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 28, es uno de los textos que a mí me llaman muchísimo la atención. Cuando el apóstol Pablo dice en ese texto que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. De modo que en base a esas palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, 28, vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido
de esta situación que hoy estamos viviendo. Ahora, la realidad de todo esto, amados hermanos y amigos, es que a esta situación le falta mucho camino por recorrer. La realidad de todo esto es que falta mucho camino por recorrer con respecto a, a esta situación, y nosotros como hijos de Dios estamos en la obligación, por bien de nosotros mismos, de mirar más allá de lo que otros miran. Creo que es una de las responsabilidades que hoy como pueblo de Dios tenemos, repito, de lograr mirar más allá de lo que otros miran. ¿A qué hago referencia con esto? Mucha gente ha aprendido cosas de esta situación. Estoy convencido que, para ponerles un ejemplo, los empresarios algo han aprendido. Esta situación de pandemia y de cuarentena ha dejado alguna enseñanza a muchos empresarios, a muchos emprendedores como tal. Esta situación le ha dejado muchísimas enseñanzas a la sociedad. De alguna u otra manera, la sociedad misma y aún la iglesia misma ha aprendido muchas cosas de esta situación. El punto al cual les quiero motivar en esta hora es que quizás pueda ser claro para nosotros que toda la situación de cuarentena y lo que ella trajo es un tiempo que Dios permitió para que su iglesia se santificara. No sé si eh, quiero pensar que todos tenemos en cuenta este punto y que lo tenemos claro, que de alguna u otra manera lo que el mundo está viviendo hoy, Dios lo permitió con el propósito de que a través de esta situación su iglesia entendiera, comprendiera muchas situaciones quizás espirituales, problemas de espiritualidad dentro de cada uno de nosotros, que debemos de confrontarlos en nuestra vida. Entonces yo estoy plenamente convencido que para cada uno de nosotros, repito, debe de ser hoy claro que esta situación de cuarentena y lo que ella trajo es un tiempo que de alguna u otra manera, repito, Dios permitió para que su iglesia se santificara. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿La iglesia sí está viendo esta situación de la manera correcta? Es una pregunta que yo me la planteé hace un tiempo atrás, y quiero planteársela a cada uno de ustedes como pueblo de Dios que hoy muy amablemente me están escuchando. La pregunta es, ¿la iglesia sabe cómo utilizar este tiempo para santificarse? Voy a hacer otra pregunta. ¿Sabe la iglesia qué es santificarse? Entendiendo que santificación es una palabra que tiene que ver simplemente, eh, o que quiere dar a entender que significa apartado del pecado. Un santo es alguien que está apartado del pecado. Entonces, si la iglesia entiende el término santificación, es un término que se tiene que entender desde la perspectiva espiritual, que santificación es vivir todos los días apartándome de todo lo que es pecado delante de Dios. Ahora, lo pregunto porque muchos creen, y quiero que me presten atención a esto, lo pregunto, amados hermanos, porque muchos creen que santificarse, eh, lo pregunto porque muchos creen que santificarse en este tiempo quizás es orar más. Muchos creen que santificarse en este tiempo quizás es leer más la escritura, leer más la Biblia. Muchos creen que santificarse en este tiempo es hablar más de Dios. Muchos creen que santificarse en este tiempo es no faltar quizás a las reuniones virtuales que cada pastor, congregación o denominación está haciendo por las plataformas y las redes sociales. Y la verdad es que podemos hacer todo esto y aún así no santificarnos. Me explico. Santificarme no es leer más la Biblia, no es orar más, no es hablar más de Dios, no es necesariamente no faltar a cada reunión. No estoy diciendo que eso no sea parte de un proceso santificatorio. Lo que estoy diciendo es que eso, a ver, voy a explicarlo de esta manera. Lo que estoy diciendo es que eso no necesariamente es santificación. Podemos estar haciendo cada una de estas cosas sin necesariamente santificarnos. Pero todo aquel que está en el proceso de santificación hace todo este tipo de cosas que les acabo de decir, pero no necesariamente cada persona que está haciendo esto se está santificando. Quiero que vayamos al libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 6.
Libro del profeta Amós, capítulo 4, versículos 6 al 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice la Escritura: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Amós capítulo 4, versículo 6 al 12. Vamos a la Escritura. Voy a compartir con ustedes aquí la Escritura. Amós capítulo 4. Vamos a libro del profeta Amós, capítulo 4, y vamos a leer verso 6. Entonces dice la Escritura aquí: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová en ese texto. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, hace referencia o significa que estuvieron sin comer, a diente limpio, nada. Había un tiempo de hambruna sobre el pueblo de Israel a causa de su pecado, a causa de su rebeldía, donde Dios crea una situación, una hambruna sobre el pueblo de Israel. Entonces dice el texto: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 10. Envié contra vosotros, dice el texto, mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 12. Por tanto, dice el texto de esta manera: te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro, dice el texto, de tu Dios, oh Israel. Qué interesante este texto de la Escritura. Qué interesante este texto de la Escritura. Saben, Dios había usado estos desastres naturales para que su pueblo atendiera su voz. Tristemente, el pueblo, a pesar de los desastres naturales que Dios había permitido, que Dios había generado, para que su pueblo atendiera, noten que en cada verso dice el texto: y aún así no se volvieron a mí, dice Jehová. Es interesante que Dios había permitido cada situación adversa en la vida del pueblo de Israel, con el único propósito de que su propio pueblo se volviera a él, de que su propio pueblo dejara a un lado la rebeldía y se volviera a Dios. La palabra volverse a Dios es una referencia a dejar a un lado la rebeldía y entrar otra vez en obediencia, para que a través de la obediencia la comunicación, la comunión, digámoslo de alguna otra manera, entre Dios y su pueblo volviera a crearse, porque a causa del pecado se había truncado esta situación. Entonces Dios había usado desastres naturales para que su pueblo atendiera su voz. Pero ahora Dios no usará más estos desastres naturales. Ahora iba a venir él mismo, según el verso 12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Sabe, tanto el pueblo de Judá como los de Israel habían pecado en contra de Dios, y nada de lo que Dios había permitido sobre ellos sirvió para que su pueblo se volviera a él. Se preguntarán por qué. Por una simple razón, amados hermanos. El pueblo no había logrado ver más allá de lo que tenían que ver. Todos los desastres que vivieron no sirvieron absolutamente para nada. Ninguna enseñanza les dejó los desastres que el pueblo
tanto de Judá como de Israel, habían vivido. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que entender la situación que estamos viviendo para que no nos pase lo que le sucedió al pueblo de Israel? ¿Cómo yo tengo que entender la situación que estamos viviendo en el mundo, la situación que el mundo mismo está viviendo, para lograr entrar en ese proceso de santificación? Repito esto. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá no habían logrado ver más allá de lo que tenían que ver. Todos los desastres que vivieron, dice la palabra de Dios, no sirvieron de nada, ninguna enseñanza les dejó. O sea, esos desastres Dios los había permitido para que a través de esas situaciones adversas su pueblo atendiera la voz de Dios, su pueblo aprendiera aprendiera la importancia de la obediencia, aprendiera que lo que estaban viviendo, esa escasez, esa hambruna, esos desastres naturales eran consecuencia de la rebeldía delante de Dios. Algo así como ellos tenían que aprender a santificarse durante ese tiempo, pero nunca se santificaron porque de esos tiempos ese pueblo no aprendió, repito, lo que tenía que aprender. No lograron extraer el mensaje, la enseñanza que Jehová Dios les estaba transmitiendo a través de la situación difícil sobre el cual el pueblo estaba viviendo. Entonces la pregunta es, ¿cómo tenemos que mirar esta situación que hoy vivimos para aprender y más que para aprender, para santificarnos? Vamos a mirar algo interesante aquí. En otras palabras, amados hermanos, ¿qué es lo que hemos aprendido de todo esto? De lo que hemos vivido hasta el día de hoy. ¿Y cómo nos ayuda a santificarnos? Ciertamente, amados hermanos, es muy interesante lo que Dios ha querido que su pueblo entienda y aprenda de estos tiempos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de este tiempo y que quede claro para el resto de nuestra vida? Que ese es el punto crucial aquí. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de estos tiempos y que al haberlo aprendido o que al aprenderlo tiene que quedar de manera clara para el resto de nuestra vida? O podríamos hablar acerca de un punto muy importante. Hay algo que nosotros tenemos que aprender de esta situación que estamos viviendo, y es que tenemos que entender que la vida es tan corta y que nosotros como seres humanos somos seres completamente frágiles. Esta crisis que todos estamos viviendo nos recuerda de alguna manera la fragilidad humana que está dentro de cada uno de nosotros. Esto nos tiene que enseñar que la vida es, como dice la escritura, esta corta, es como una neblina que hoy está, mañana no está, que pasa. Esto nos tiene que enseñar que ninguno de nosotros es eterno, que en algún momento vamos a morir hasta que el Señor, a menos que el Señor estemos vivos en el momento en que nuestros cuerpos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. La crisis nos recuerda que todos somos seres frágiles, y susceptibles a enfermarnos e incluso a morir repentinamente. Esto nos tiene que enseñar que la muerte no va a tocar a nuestras puertas, no va a sonar el timbre de tu casa y vas a preguntar quién es y vas a escuchar detrás de la puerta a una figura oscura que te va a decir, hola, yo soy la muerte, vengo por ti. O vas a recibir un WhatsApp de un número extraño donde el mensaje diga algo así como tienes 15 días para vivir porque pasados los 15 días visitaré, hola, soy la muerte, te voy a visitar y vamos a confrontar tu vida de tal manera pues que en 15 días vas a morir. En ese sentido es que nosotros tenemos que aprender de la fragilidad y de lo corto de la vida humana. Han muerto muchos médicos, han muerto personas jóvenes, médicos que quizás pensaron que les faltaban muchos años de vida, personas muy jóvenes que quizás se imaginaron que tenían toda una vida por delante
pero murieron. Entonces, esa es la vida y esto nos tiene que dejar una enseñanza a nosotros como pueblo de Dios, de saber que la vida con la cual hoy contamos mañana no puede estar. Nadie sabe el momento en el que va a morir. Y esto es una reflexión muy responsable y muy interesante hacérnosla en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Ninguno sabemos cuál es el día en que vamos a morir. Entonces es importante, siempre he hecho alguna reflexión con respecto a este tema, cómo sería el comportamiento de cada uno de nosotros si descubriéramos que solamente tenemos una semana de vida. ¿Qué haríamos durante esa semana? ¿Cuál sería el comportamiento en nuestros hogares, con nuestras familias? Si supiéramos, si tuviéramos la convicción que solamente nos quedaría una semana de vida. Siempre lo he dicho y lo creo y lo seguiré creyendo, nuestro comportamiento frente a esa revelación de nuestra vida, de tener solo 7 días de vida, pues nuestro comportamiento sería completamente diferente al comportamiento que pudimos haber tenido antes de tener acceso al conocimiento de que vamos a morir en simplemente una semana. Entonces, en general, los seres humanos hacemos planes para el futuro. Cada persona ha hecho muchos planes para el futuro pensando que tenemos el control de nuestras vidas. Pero miren cómo basta un pequeño virus, un microorganismo que ni siquiera podemos ver, para alterar completamente nuestras vidas y destruir nuestros planes. Entonces, no nos digamos mentiras, todos nosotros de alguna u otra manera hicimos planes para este mes de junio en el cual estamos. Quizás planes ministeriales que tengan que ver con la iglesia de Dios, con ir a visitar a una persona, con quizás comprar algo, con quizás ir a un paseo a mitad de año, qué sé yo, cualquier tipo de plan hicimos. El caso es que analicemos cómo un microorganismo, cómo un virus alteró los planes, y no solamente los planes, sino la vida misma de muchas personas. Y entonces cuando hablo de esto, recuerdo lo que el apóstol Santiago nos escribió en su carta en el capítulo 4, en el verso 13, cuando Santiago dice, vamos ahora, dice Santiago, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante, dice Santiago, es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es pecado. Entonces, ¿cuántos de nosotros no habíamos hecho planes para este tiempo? A ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza lo que hoy vivimos. Entonces, Dios nos está enseñando algo. Dios nos está enseñando algo con la situación que estamos viviendo. Que ninguno de nosotros como sus hijos debemos de hacer planes sin contar con la voluntad de Dios. Que cada plan que podamos hacer, tanto para nuestra vida familiar, para nuestra vida secular, por llamarlo de alguna manera, como para nuestra vida espiritual, aún en la iglesia, cada plan tiene que ser sujeto a la voluntad de Dios. Repito, sé que planes teníamos. A nadie se le pasó por la cabeza la situación que íbamos a enfrentar o la situación que hoy cada uno de nosotros estamos enfrentando. Entonces, eso es algo que estoy plenamente convencido que Dios quiere que nosotros como su pueblo y como su iglesia lo aprendamos. Entonces, si yo no aprendo lo que la situación me está, el mensaje que la situación me está trayendo o que Dios me está trayendo a mi vida a través de la situación que estamos viviendo, si yo no logro aprender la enseñanza, entonces no voy a poder santificar. Porque cuando por lo menos esto cambie un poco, vamos a continuar quizás haciendo planes sin contar con el propósito y con la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Número 2. Hay algo interesante que esto nos ha enseñado y es que todos somos iguales.
algo así como todos fuimos cortados con la misma tijera y todos finalmente vamos a ir al mismo hueco. No hay, para Dios no existen estratos sociales, para Dios no existe la sociedad del estrato 0 ni la sociedad del estrato 6. Cada enfermedad, este virus, esta enfermedad no solamente ha atacado a personas con dinero, sino que también ha atacado a personas con falta de recursos. Las enfermedades y las crisis no hacen diferencia entre personas, afectan exactamente a todos por igual. Los seres humanos tratan de marcar diferencias económicas, sociales, culturales, pero el COVID-19 nos recuerda que todos podemos enfermarnos y que todos estamos de alguna u otra manera interconectados y nos necesitamos unos a otros. Entonces, todos somos iguales. Hay algo interesante con esto porque, repito, hoy están en crisis tanto los grandes empresarios como los empleados, como las personas que trabajan por un mínimo, como los obreros de este país. Todos han entrado en crisis, todos de alguna u otra manera estamos en una situación económicamente apretados, todos estamos viviendo situaciones difíciles y las estamos afrontando, obviamente con nuestra esperanza y con nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Pero esto es necesario, amados hermanos, entenderlo, de que somos completamente iguales. En el libro de los Hechos, para ponerles un ejemplo, en el capítulo 10, en el verso 34, dice el texto: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, dijo el apóstol Pedro. Entonces, Dios quiere, amados hermanos, que nosotros entendamos. Dios quiere que nosotros entendamos que delante de Él no hay gente rica ni pobre, ni gordos ni flacos, ni altos ni bajitos. Y digo esto porque sé que Dios quiere que nos amemos unos a otros, pero que lo hagamos de verdad. Que nadie es más importante que el otro dentro del cuerpo de Cristo. Que así como es importante el pastor, de la misma importancia tiene el hermano que lava una silla, que barre el lugar donde su iglesia se congrega, la misma importancia que tiene el hermano que se hace en la puerta de la congregación para esperar a los hermanos, tiene su trabajo de dar bienvenida a la congregación, es igual de importante al del pastor o al del ministro o líder que desde el púlpito está dispuesto y preparado para compartir una enseñanza de la palabra. Todos estamos expuestos a este virus, cada uno de nosotros lo ha hecho. De hecho, en el mundo ya han muerto pastores, ya han muerto hermanos a causa de esta situación que hoy estamos viviendo. Pero hay algo más interesante todavía y profundo que esta situación nos ha enseñado, o que por lo menos tenemos que aprender de ella. Y es el punto 3, y algo que también tenemos que aprender es que todo lo que quizás todo por lo que quizás muchos se desvelaron, se desgastaron, se sacrificaron y trabajaron, se fue al piso. Esto nos tiene que dar una enseñanza maravillosa, porque muchas personas le han dado la espalda a Cristo, le han dado la espalda al Evangelio. Muchas personas ni siquiera hoy en día quieren escuchar de la palabra de Dios, porque están ocupados en sus trabajos, porque están ocupados en sus empresas, porque están ocupados dedicando todos sus esfuerzos, todo el tiempo de sus vidas, pensando en el futuro, pensando en que en un futuro que realmente es incierto, porque nadie sabe cuál es el futuro. Nosotros deberíamos vivir en lo que Jesús enseña en la Escritura, la importancia de vivir el presente, de no preocuparnos por el futuro, y aunque esto sea algo quizás mal entendido en algunas personas, aún tristemente dentro del cuerpo de Cristo, sabe, lo cierto es que hoy muchos empresarios están en la quiebra, muchas personas que dedicaron muchos años de su vida, esfuerzos, dinero para levantar un negocio, hoy esta situación hizo que estas personas quebraran. Entonces, repito, muchos por todo lo que se desgastaron por años, por tiempos, se sacrificaron y trabajaron por ese negocio, por esa empresa, por ese proyecto, se les fue al piso.
Entonces, como se los dije ahorita, yo les aseguro que a ninguno de nosotros se nos pasaba por la cabeza el número correcto y no se nos pasa todavía por la cabeza el número correcto de personas que rechazaron el evangelio, que rechazaban el congregarse, el escuchar la palabra de Dios por trabajar duro para tener un buen futuro. No tienen la más mínima idea de cuánta gente quebró y se ha arruinado por esta situación, y todavía la gente que falta, porque repito, esto no se va a acabar en 15 días y tampoco en un mes. Entonces recuerdo el texto en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, verso 17 al 19. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Vamos allí al texto bíblico, Primera de Timoteo 6, 17. Dice el texto: a los ricos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, noten esto, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, escuchen esto, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, porque nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mire lo que dice el verso 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, dijo el apóstol Pablo aquí, ¿de qué? De la vida eterna. Qué interesante esto. Que echen mano, dijo el apóstol Pablo, de la vida eterna. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que las riquezas, haciendo referencia a lo material, a lo físico, al dinero, a las propiedades, a los carros, a todo lo que tiene que ver con lo material, dice Pablo que son riquezas inciertas, que es una riqueza incierta, que es algo incierto, es algo que hoy está y mañana quizás no. Tal cual como hoy lo están viviendo muchas personas y aún inclusive muchas familias. Todo por lo que muchos trabajaron, se desgastaron, se fue al piso, se esfumó, se perdió todo ese esfuerzo. Entonces, esas son riquezas inciertas, dice el apóstol Pablo. Vamos a hacer una meditación poderosa. Cierto, amados hermanos, que de alguna u otra forma, en muchas ocasiones, a la iglesia le cuesta dar o comprometerse con una ofrenda para apoyar o para sostener la obra de Dios. ¿Y por qué a algunos les cuesta? Porque ellos dicen que no les alcanza, porque si dan una ofrenda o si apoyan a algo que tiene que ver con la obra de Dios en esta vida, entonces no les va a alcanzar para pagar sus deudas, para cubrir sus obligaciones económicas, porque hay que pagar lo uno, porque hay que pagar lo otro y que hay que guardar para la comida. Yo estoy plenamente convencido que eso no solamente pasa en nuestra congregación, sino que pasa en cada congregación a nivel mundial, dentro de cada iglesia local, dentro del cuerpo de Cristo. Hay muchos hermanos que les cuesta mucho el aportar con una ofrenda para el sostén de todo lo concerniente con la obra de Dios. Ahora vamos a mirar algo. Ahora miren, realmente Dios no nos ha sostenido en todo este tiempo. Se da cuenta que hay algo que tenemos que aprender, amados hermanos, de todo esto. Pueden ver ahora con más claridad qué es santificarse. Apartarnos del pecado. Santificarnos es dejar de hacer y de pensar como antes lo hacíamos. Entonces, cuando esto cambie un poco y volvamos a esa nueva normalidad, sería muy triste que alguien vuelva a su congregación y siga reteniendo lo que no debería retener por la misma situación o por la misma razón, por la falta de fe, porque dudan que Dios les va a sostener. Entonces mire cómo muchas personas fueron sacadas de su empleo, muchos perdieron su negocio, muchos les tocó irse para su casa y quedarse en su casa un mes, mes y medio, quizás a otros todo el tiempo que hemos estado en cuarentena, y aún así siguen respirando, aún así siguen viviendo bajo un techo, aún así siguieron desayunando, siguieron almorzando, siguieron comiendo.
aún con todo y esto, la mano poderosa de Dios nos ha sostenido. Ahora, eso es algo que tenemos que aprender. Aprendamos entonces. Cuando volvamos a los empleos y cuando esto vuelva a una normalidad distinta, por lo menos, esto lo tenemos que aprender. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que aprender? Que lo que nos sostiene a nosotros no es nuestro empleo, no es la empresa, no es el almacén, no es el trabajo, ni siquiera es el rebusque de todos los días. Eso lo tenemos que ver como los instrumentos, como las herramientas que Dios utiliza para sostener su pueblo, para sostener su iglesia. Esto es importante y es crucial entenderlo. Entonces, mire, aquí estamos. A pesar de que muchos no estén laborando, a pesar de que las entradas en la iglesia se fueron al piso, porque muchos hermanos que apoyaban no están laborando, o si están laborando no están ganando lo mismo, con todo y eso aquí estamos. El salmista dijo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces aquí estamos, entonces aprendamos que nuestra subsistencia no depende de una empresa, no depende ni siquiera de un salario, y eso es algo que esta situación nos lo ha enseñado a cada uno de nosotros. Que la subsistencia del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de los hijos de Dios, proviene de la providencia de Dios, de la capacidad que Dios tiene para sustentar a su pueblo. Entonces entendamos esto. Alguien dijo, el dinero se puede invertir en la eternidad llevando a los perdidos a Cristo, o puede enviar a un hombre al infierno cuando se convierte en su Dios. ¿Cuánto costaba dar una ofrenda para muchos? A muchos les costaba antes. Yo espero que esta situación les haga entender que con todo y la escasez que se ha vivido, aquí continuamos y aquí estamos y de hambre no nos hemos muerto. Entonces, Pablo a través de este texto inyecta una advertencia a Timoteo debido a los líderes cristianos. Debido a que los líderes cristianos pueden ser arrastrados por los valores falsos y el deseo de la ganancia material. Demas abandonó a Pablo debido a que amó más al mundo. Judas vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Luego le dice el apóstol Pablo al mismo Timoteo en el capítulo 1, versículo 1 Timoteo 6:9, en el versículo 9, vamos a ir allí, 1 Timoteo 6:9, antes, por favor, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, dijo el apóstol Pablo allí, y que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Entonces es interesante lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Luego en el libro de Eclesiastés encontramos otro texto muy interesante en el capítulo 5, en el verso 10. Vamos allí. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Dice la escritura lo siguiente. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Qué interesante esta reflexión del predicador. Qué interesante esta reflexión. El que ama el dinero pierde su tiempo porque nunca se va a saciar de dinero. El que ama tener, el que pierde el sueño, pierde tiempo de su vida, pierde su salud por querer atesorar dinero. Si alguien tiene tanta hambre y sed de dinero, es lo que el texto dice, tengo una noticia, aquel hombre nunca se va a saciar de dinero, o sea, nunca va a tener lo suficiente para decir, ya tengo todo lo que quise un día tener. Y el que ama el mucho tener, dice, no sacará fruto de eso. También esto es vanidad, eso significa que todo es completamente pasajero. Eso es lo que el texto está diciendo. En la nueva versión internacional lo dice quizás un poquito diferente. Dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es completamente absurdo porque, repito, todo pasa.
En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, verso 15, vamos allí. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas, capítulo 12, en el verso 15, dijo Jesús lo siguiente. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Escuchen bien esto. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este texto es un texto muy interesante. En la versión Nueva Internacional dice, ten cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y no depende, ese no depende, creo que lo estamos viendo hoy. Porque muchos vieron su dinero, vieron su empresa, vieron su almacén, vieron su negocio como que era de lo que ellos dependían. Y los que vieron perder su empleo, los que vieron perder sus ahorros, los que vieron perder su empresa, los que vieron cerrar su almacén, se dieron cuenta que sus vidas nunca dependieron de eso, que a pesar de todo lo que se perdió, a pesar de las ventas que se dejaron de hacer, a pesar de los ingresos que se dejaron de tener, su vida continuó. Ellos siguieron respirando y aquí estamos, amados hermanos. Entonces, aprendamos de la situación que hoy estamos viviendo. Saquémosle el jugo a esta pandemia, a esta situación que hoy estamos atravesando y santifiquémonos. Entonces, santificar es lograr entender cuál es el mensaje de parte de Dios detrás de toda esta situación que estamos viviendo. Y si hay un mensaje que para mí es importante y es relevante, es que la iglesia se tiene que santificar y tenemos que todos los días tener nuestra fe puesta en Cristo Jesús y aprender a confiar en Él. Esto es una de las enseñanzas más importantes, creo yo, que esta situación del COVID-19 le está enseñando a la iglesia de Dios, a su pueblo. Porque muchos con dinero que pudieron apoyar más la obra de Dios, nunca lo hicieron, por quizás atesorar ese dinero y ahora ese dinero se perdió. Muchos quizás les dolió aportar a la obra de Dios, por querer atesorar, por querer amasar fortunas. Ahora ese negocio se quebró. Entonces, de todo esto tenemos que aprender. Que nosotros no dependemos de nuestros ahorros, de una empresa, de un empleo, de un salario, que nosotros dependemos de Dios. Entonces, tenemos que tener entendimiento, amados hermanos, de lo que hoy estamos viviendo y estamos atravesando para lograr así poder aprender y que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Judá y al pueblo de Israel. Dios traía una situación difícil con la intención de que ellos aprendieran, nunca aprendieron y Dios les decía, con todo y esto ustedes jamás se volvieron a mí. Quiero terminar simplemente diciéndoles, espero que esto les haya servido, esta reflexión, amados hermanos y amigos. Reflexionemos, repito, sobre todo lo que esta situación de pandemia, sobre toda esta situación tan adversa que estamos viviendo, nos tiene que enseñar. Cuando pasemos a otra fase, esta fase en la cual hoy estamos, tiene que habernos enseñado cosas tremendas, cosas maravillosas como esta. Nuestra dependencia siempre va a ser de Dios. Nuestro sustento siempre va a venir de arriba, va a venir de lo alto. Nuestro sustento es Cristo. Nuestro sustento no depende del hombre ni aún del sistema que hoy gobierna en este mundo. Nuestro sustento depende de la providencia de Dios. Depende de la capacidad que Dios tiene de sostener a su pueblo. Que Dios les continúe bendiciendo y esperamos, como siempre, que esta reflexión haya servido de bendición para sus vidas. Hasta una próxima oportunidad.